Entonces, entrando en tema y entrando en la hemostasia, en todo el conjunto de mecanismos que tienden a cohibir o a detener una hemorragia cuando el vaso está lesionado, lo podemos dividir desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de su acción. La clasificación que más hemos usado es mecanismos extravascular, es decir, que existen mecanismos extravascular en que participan de la hemostasia. ¿A qué se refiere ese mecanismo extravascular? Acá está graficado muy simplemente. Tenemos un vaso donde circula sangre. Acá hemos representado los glóbulos rojos como sangre, pero tenemos que tener muy presente que la sangre, como ya vimos en la clase de sangre, la sangre no es glóbulos rojos solamente, sino que la sangre tiene glóbulos blancos, muy importante para el sistema de inflamatorio, de inmunidad y de reparación, que también participa del vaso, y fundamentalmente plaquetas, que cuando vimos hemograma vimos que las plaquetas tienen mucha importancia en este proceso de hemostasia, que le habíamos dado como una función propia o particular de la sangre. Acá en este esquema están representados los glóbulos rojos como circulación de la sangre. Circula por un determinado vaso, que puede ser arteria, capilar o vena. Acá en esta zona se ha producido la lesión, la solución de continuidad de la pared por X motivo. ¿Y qué ocurre? Esta sangre, como nosotros dijimos, el volumen de la sangre que hay dentro del sistema cardiovascular es lo que se llama volemia. Ahora bien, ese volumen de sangre no está estático. Sí lo está cuando está el paro cardíaco, que no circula la sangre, pero normalmente esa sangre no está estática, esa sangre circula, y quien genera o produce esa circulación es precisamente presiones, que es esta flecha como que está empujando esta sangre. Si este vaso sería una arteria, esta fuerza que empuja y esta presión que ejerce esta sangre sobre la pared de la arteria, que estaría representada en esta flechita, sería presión arterial. Si es una vena, esta fuerza que genera y que hace circular la sangre sobre las venas y que genera sobre la pared de las venas sería presión venosa, y si es capilar sería presión capilar. Ya vimos en la diapositiva anterior que las presiones son distintas, siendo mayor con la característica esa pulsátil en la arterial, siendo más continua y menor en la venosa, y siendo intermitente, como dijimos que tenían esos esfínteres precapilares, y lo vamos a ver bien en microcirculación, a nivel de los capilares, que es donde hay menor presión dentro de los vasos. Pero bueno, sea vaso que sea, ya sea arterial o venoso o capilar, existe una presión que es la que hace circular la sangre. Por lo tanto, esa presión, cuando existe una solución de continuidad, va a hacer que fluya algún volumen de sangre, se escape algún volumen de sangre por esa solución de continuidad. ¿Y por qué? Por la diferencia de presión que existe entre la presión que hay dentro del vaso y la presión, estas azules que les he puesto acá, que es la presión que hay en el intersticio correspondiente a ese determinado vaso que se lesionó. Estas flechas azules, que es presión, implican ¿qué cosa? Resistencia, le ofrecen resistencia a la salida de la sangre, empujada por la presión que hay dentro del capilar. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros el mecanismo extravascular? El mecanismo extravascular lo podemos definir como la resistencia que le ofrece el tejido circundante que se encuentra en la región donde el vaso se ha lesionado. ¿Comprenden? Es decir, este mecanismo extravascular no depende tanto de la fisiología, sino depende de la anatomía. Depende más de la estructura, depende de qué estructura extravascular rodea al determinado vaso que se lesionó.
Si le ofrece mayor resistencia, la salida de sangre podría ser menor, y si le ofrece poca resistencia, el volumen de sangre que se extravasa podría ser mayor o lo hace con mayor facilidad. Es bastante sencillo de comprender. Ustedes comprendan que este mecanismo extravascular está dado fundamentalmente por la resistencia a la que ofrece ese tejido circundante a la extravasación sanguínea, y que esa extravasación sanguínea sí está empujada por la presión que existe dentro del vaso, ya sea arterial, venosa o capilar. Por lo tanto, fíjense, si nosotros en algún momento vamos a hacer un deporte, jugamos al fútbol, nos pegan un rodillazo, nos duele en el momento, y después a las horas o cuando llegamos a la casa o al otro día nos podemos encontrar el famoso moretón, que por ahí decimos más vulgarmente machucón, pero más académicamente se lo denomina hematoma. ¿Y qué es lo que es este hematoma? Este hematoma es la sangre extravasada. Fíjense, sangre extravasada son glóbulos rojos, son glóbulos blancos, es plasma, es plaquetas, pueden ser, que han sido extravasados, han salido del vaso y han quedado en el tejido circundante. Entonces quedan ahí, después se produce el metabolismo y, y se va con el proceso reabsorbiendo. Ya vamos a hablar un poquito más y de las características que tiene este hematoma. Pero fíjense, en esta parte de la pierna, supónganse que se ha roto este vaso, puede ser venoso, puede ser capilar, raramente arterial, pero supónganse que sea venoso o arterial. Se produce la solución de continuidad, que es donde está saliendo este glóbulo rojo o esta masa de glóbulo rojo, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué resistencia le ofrece? Tenemos, a lo mejor este es una vena o un vaso finito que hay un poco más profundo. La resistencia que le ofrece es el tejido celular. Y después del tejido celular, ¿qué tenemos? La piel. Y la piel sí le ofrece una resistencia, porque la piel es poco extensible, es impermeable, no perdemos sangre a través, como un sudor a través de la piel, sino que debe haber lesión para perder volumen de sangre de la piel, debe haber solución de continuidad. Entonces, ¿qué podemos representar? Que este vaso sale sangre. Lo blanco de la diapositiva sería el tejido celular y el borde de la foto supongamos que es la piel. ¿Qué hace? Encuentra mayor resistencia en la piel, entonces esta extravasación se va donde le ofrece menos resistencia, que es hacia los costados. Entonces fíjense cómo esta sangre que sale acá al nivel de la foto encuentra más resistencia, entonces la sangre se va acomodando, por así decirlo, esta sangre extravasada hacia los costados. Por eso generalmente los hematomas ocupan grandes superficies, pero por ahí poca profundidad. Es decir, esto parece ser a lo mejor un gran volumen de sangre, en realidad a lo mejor es muy poquito el volumen de sangre que salió, pero que está disperso o ocupando mayor superficie. ¿Por qué? Porque esta superficie, que es el tejido celular subcutáneo, un tejido laxo de muy poca resistencia, pero en algún momento tiene una mayor barrera, que es la piel, entonces hace que se vaya hacia los costados. Y esa sangre que está que se ha extravasado, son los glóbulos rojos que quedan ahí en el tejido celular subcutáneo y después producen su catabolismo. Y debido al catabolismo de la hemoglobina, que como vimos en eritrocateresis, ¿se acuerdan que pasaba a biliverdina y de biliverdina a bilirrubina iba cambiando de color? Fíjense que es lo mismo o muy parecido lo que pasa con ese catabolismo de los glóbulos rojos que ya salieron de la circulación por la lesión vascular y se encuentran en el tejido celular. Y ese hematoma va cambiando de color de acuerdo a los
al metabolismo de la hemoglobina. Generalmente van cambiando de color y puede, en base a esa observación, puede estimarse el tiempo en que se produzca este hematoma. Fíjense, este hematoma tiene en la parte más central todavía un poco azul, en la parte más periférica tiene más amarillo. Y el color, los cambios de color es de violeta, pasa a azul, a verde y amarillo. Fíjense lo primero que lo que es la hemoglobina ya no oxigenada porque va perdiendo el oxígeno, por eso es más bien azul. Después ese metabolismo va cambiando a biliverdina, por eso se ve más bien verde, y después a bilirrubina que va tomando el tinte más amarillo. Este proceso dura aproximadamente 7 o 10 días. Este hematoma probablemente tiene ya zonas medias verdes o medias amarillas, es un hematoma aproximadamente, puede ser entre unos 5 a 6 días. Es decir, que si dice que esto fue de ahora, podemos decir con un buen razonamiento que este hematoma no es actual, sino que ese hematoma lleva unos días. Pero bueno, eso es ya en las ciencias por ahí forenses, pero que es importante que sepan que todo tiene un fundamento más fisiológico. Entonces, este es el típico hematoma donde ese componente extravascular, la resistencia, no es muy grande, especialmente tejido celular subcutáneo, y se va distribuyendo de acuerdo a la resistencia que le ofrece el plano que le sigue al tejido celular subcutáneo, que es la piel. En este caso, muy frecuente en los niños, cuando tenemos un traumatismo de cráneo, que son los chichones. También vulgarmente llamado chichón, más académicamente es un cefalohematoma. Fíjense, es un hematoma cefálico, pero no del sistema nervioso, no encefálico, no del cerebro, sino cefálico porque está en la parte de cabeza y del cráneo. ¿Y qué ocurre? En esta zona de la frente o del cuero cabelludo, puede ser parietal, puede ser occipital, nos caemos hacia atrás y podemos tener un cefalohematoma occipital, pero ¿qué pasa? Se produce también la lesión del vaso venoso, capilar, fundamentalmente, pero su medio extravascular a nivel del cuero cabelludo y de la frente existe en reemplazo, no hay tejido celular, no hay tejido en el cuero cabelludo y en la cabeza y en la frente, no tenemos tejido celular subcutáneo como sí tenemos en el abdomen, como tenemos en los brazos o en este caso que parece ser una pierna, sino que en vez de tejido celular subcutáneo, debajo de la piel tenemos como una lámina fibrosa, que es como una aponeurosis, epicrania se llama, y que es sumamente rígida, no es laxa como el tejido celular subcutáneo, sino es más bien fibrosa, es rígida. Entonces, fíjense que cuando sale un determinado volumen de sangre, queda su medio extravascular, que vendría a ser esa línea azul que está rodeando a esto, es como que lo contiene, como es una lámina fibrosa que se despega del cráneo o del periósteo, se despega por la extravasación sanguínea, pero queda bien delimitada y tiene esta forma típica de redondeada. Pero eso, ¿por qué es? Eso, ¿qué hace que la forma del hematoma, de lo que nosotros vemos, si se rompió el vaso y prácticamente es la misma presión venosa acá que acá, porque acá es muy grande y acá es más chico y más salido? Bueno, y esto está a presión porque es muy poco extensible esa aponeurosis. Entonces, si ustedes tocan este hematoma, puede ser más blando, y si tocan este cefalohematoma es más duro, renitente, duro, elástico. Es precisamente por ese mecanismo extravascular, que es la resistencia que le ofrece el medio extravascular a donde se rompe el vaso, y que depende mucho más o casi de las estructuras anatómicas que de la fisiología. ¿Mm? Por ejemplo, también puede aparecer que acá nosotros tenemos un vaso, en este lugar se produce la lesión, estas flechas marrones indican resistencia,
tiene resistencia en este sentido, pero en alguna parte ofrece menos resistencia. Entonces la sangre, que es como un fluido, va a tratar de irse por diferencia de presión, cuando la presión sigue siendo empujada por la presión que hay dentro del vaso, pero esta sangre se va por donde le ofrece menos resistencia. Es como cuando el agua se filtra. El agua se filtra, si ustedes hay un techo que se les llueve, el agua se mete y donde le ofrece mayor resistencia se desvía y va hacia donde ofrece y se dirige hacia donde ofrece menos resistencia y de ahí se va esparciendo. Entonces, que también obviamente depende de las estructuras anatómicas. Fíjense, esta señora muy probablemente haya tenido un corte acá en el arco superciliar, ahí parecería que lo han suturado, el daño vascular, el daño capilar, el daño venoso ha estado o está acá en la parte superciliar a nivel de la ceja, pero sin embargo al otro día o a los 2 días vemos este hematoma que tiene por debajo, en la órbita, un poco encima ahí de la órbita y especialmente por debajo de la órbita. Ahora, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Que fue el daño se produjo en vaso de esta zona? Puede ser si está el antecedente. Pero si la señora dice, no, me golpeé acá y me corté acá y me salía sangre de acá, al otro día tiene esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que es sumamente frecuente, es que la extravasación de la sangre por el declive, por la gravedad y porque estos tejidos son más laxos, se van filtrando extravascular por los tejidos del celular o por lo que anatómicamente le va permitiendo y se va filtrando hacia la parte interna de la nariz o hacia la parte más externa de la ceja y después cae y después queda acumulada porque acá ya sí le ofrece mayor resistencia. Vieron las personas que tienen las bolsas, que es como un edema, porque esta es una zona muy laxa, pero después está bastante bien delimitada donde el líquido donde los tejidos le ofrecen más resistencia, entonces se queda acumulado en esta zona. Entonces esto es donde el daño estuvo ahí y el componente extravascular, que es la resistencia, va dando un poco la característica y la magnitud de la hemorragia. Esta chica parece que se ha operado la nariz, fíjense, se ha operado de los huesos propios de la nariz, del tabique nasal, ha tenido algún tipo de cirugía en la nariz. Durante la cirugía y el traumatismo quirúrgico probablemente se han roto vasos, se han roto capilares, pero ¿qué pasa? Exactamente, esa extravasación sanguínea anatómicamente ha encontrado menor resistencia y un camino a seguir anatómicamente, especialmente periorbitario. Miren, lo mismo, ¿ves? En este caso de los dos lados. ¿Por qué? Porque el traumatismo ha sido de la nariz y la anatomía le ha permitido a esa sangre extravasada que se vaya fluyendo por los lugares que anatómicamente le va ofreciendo menos resistencia o más facilidad para fluir, y esto es sangre extravasada, que no está dentro de los vasos, que está dentro de los celulares. Es muy común también verlo en los boxeadores. Ustedes por ahí vemos una pelea donde al terminar la pelea, por ahí el boxeador puede tener algunos hematomas, algunos golpes, pero por ahí al otro día o a los 2 días, cuando lo entrevistan y comentan de la pelea ocurrida hace 2 días, tiene esto, lo mismo. Acá puede ser porque haya producido algún traumatismo, algún golpe directamente en esta zona que haya lesionado este tipo de zona a nivel periorbitario, pero por ahí no lo tenía al final de la pelea, lo aparece a los 2 días y a lo mejor ha tenido múltiples traumatismos a nivel de la frente, capilares que no han sido muy profundos, que entren dentro de la aponeurosis esa que dé el chichón, sino que son traumatismos más romos porque usan el guante, y que esos traumatismos vaya con el tiempo, con el correr de las horas,
fluyendo, extravasándose y se vayan acumulando y forman el típico ojo en compota. Lo mismo que tenemos acá. Acá parece que ha tenido una lesión en esta parte y fíjense que ahí a nivel del labio aparece también el hematoma. Esto generalmente es por declive, no es que del labio aparece allá, sino generalmente acá obviamente que va siendo por declive, donde la gravedad lo va llevando y va viendo los canales de mayor o menor resistencia. Acá por ahí he tenido un golpe en el pómulo, no arriba, no superciliar, no tiene como en el párpado como estas personas, pero sí tiene a lo mejor un golpe acá en la región malar y algunas glóbulos, sangre extravasada ha fluido ahí por el ala de la nariz y se ha acumulado en esta parte lateral del labio superior. Es decir, con todo esto al extravascular. Ahora bien, hay algunas zonas donde el extravascular prácticamente no existe, que cae a una cavidad. Por ejemplo, una lesión de la mucosa del estómago, que puede ser una gastritis, puede ser una úlcera que perfore y que rompa la mucosa y que deje sangrar o rompa capilares o venas o arterias, prácticamente no tiene ningún medio extravascular, cae a una cavidad. Por lo tanto, aquí puede tener esta cavidad y puede ofrecer muy poca resistencia o prácticamente resistencia nula. Entonces, el mecanismo extravascular poco participa acá y el estómago puede tener volúmenes importantes de sangre. Acá tenemos el vaso donde se rompe y cae a una cavidad. Todo el aparato gastrointestinal de estómago, todo el intestino, y que puede esa sangre, que también es sangre extravasada, porque está fuera de los vasos, si bien está dentro de la luz, que es el intestino, bueno, después puede producir vómitos de sangre, en el caso de estómago, que es hematemesis, o puede producir melena, que es la presencia de sangre en materia fecal, más bien oscura, o enterorragia, o proctorragia, depende de la característica, pero puede producirse la lesión de los o la extravasación o la salida de sangre por la vía natural gastrointestinal. Acá tenemos el ejemplo típico de los sangrados de nariz que dijimos más temprano, una epistasis por una lesión capilar o de venas terminales o de venas así muy puntuales, muy irrigado, donde cae a un mecanismo extravascular prácticamente nulo, que es la cavidad. Entonces se produce a veces un sangrado que dura mucho tiempo y que exige por ahí un taponamiento, lo mismo que en riñón o en vías urinarias o en vejiga. Esa extravasación a esas vísceras huecas, después puede aparecer sangre por orina, como es la hematuria, o en la misma cavidad oral, como dijimos, todo el sangrado de una encía, de una lesión en una encía, alguna cirugía de los molares o tumores o algún tipo de gingivitis, proceso inflamatorio que pueden romper algún tipo de capilares. El medio extravascular es la cavidad, se encuentra en la cavidad oral. Por lo tanto, ¿qué tendemos a hacer nosotros naturalmente cuando se produce algún tipo de estas hemorragias o de hemorragias? Naturalmente tendemos a aumentar la presión, a aumentar esa resistencia a la salida de sangre. Si es superficial, tendemos a ¿qué? A comprimir, a tapar la herida y a hacer comprimir. Con esta presión que está ejerciendo aquí este operador con una gasa, estamos colaborando mucho con la hemostasia, ¿con qué? Fundamentalmente con el mecanismo extravascular. Le estamos dando resistencia con un vendaje, siempre se recomienda en las grandes lesiones el vendaje, que le ofrecemos esa resistencia o le aumentamos la resistencia y estamos ejercitando con mayor magnitud en lo posible que se puede con el mecanismo extravascular de la
hemostasia. A nivel del estómago, como decíamos, hay unos artefactos, unos balones, se pone una sonda, fíjense, acá en el caso de las varices esofágicas, donde está en la parte más inferior del esófago y superior del estómago, donde estaban esas varices, a punto por así de explotar, con mucho volumen de sangre y que caen a una cavidad y es un sangrado en napa importante. Se pone como una sonda donde tiene un balón que se infla, por afuera se infla, esto como un manguito de presión, se infla, entonces ¿qué hace? Trata de comprimir la mucosa y de aumentar esa resistencia en forma muy efectiva a la salida de sangre, y lo que también habitualmente hacemos cuando sangra la nariz. ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de hacer el taponamiento de las narinas, aumentando esa resistencia a la salida de la expulsión. En las extracciones dentarias también se deja una gasa, o se comprime una gasa un determinado tiempo, que este mecanismo extravascular va a permitir que otros mecanismos de la coagulación, de la hemostasia, como por ejemplo la coagulación o la acción plaquetaria, tengan mayor efecto o le dé más tiempo a su acción. A veces el paciente se va mordiendo una gasa, especialmente para favorecer ese mecanismo extravascular, o también en el caso de la sutura se cierra, se aumenta la presión, se da mayor resistencia a la salida, que es otro de los mecanismos que podemos participar dentro de lo extravascular. Bueno, entonces yo creo que el mecanismo extravascular es claro, es sencillo, y hay que tener presente el vaso con la anatomía y el lugar anatómico que recorre dichos vasos lesionados. Otro mecanismo que tenemos es el mecanismo vascular. ¿Qué nos da ese nombre? El mecanismo vascular son aquellos mecanismos que participan en la hemostasia y cuyo mecanismo se encuentra en la pared del vaso. No lo que hay adentro del vaso, sino en la pared del vaso. Por lo tanto, nosotros ya dijimos al principio, y ya lo saben por la parte de histología o de anatomía que han cursado, donde tenemos que las arterias tienen distintas estructuras. Este mecanismo vascular está dado fundamentalmente, como vamos a ver, en las arteriolas, pero como primera impresión nos podemos suponer que aquel mecanismo vascular más efectivo es el que se produce en las arterias más grandes, y vamos a ver que eso no es así. Sin embargo, las arterias más grandes, como son las arterias elásticas, las grandes arterias, la aorta, la subclavia, las carótidas primitivas, la aorta torácica, obviamente, la aorta abdominal, las renales, las ilíacas, las femorales, las grandes arterias, son arterias que tienen en su capa, obviamente tienen el endotelio, tienen una capa muscular muy desarrollada, y después tienen la capa más periférica, que es la adventicia, que es la que alimenta y la que va irrigando a la pared arterial. Esta capa muscular está adaptada, o está la naturaleza ha puesto esta capa muscular en este lugar, no con la función de vasocontracción, sino con la finalidad de resistir a la presión que hay dentro de la arteria. Es decir, nosotros sabemos que dentro de la arteria hay una determinada presión, y que esa presión que ejerce la sangre, originada por la bomba cardíaca, como vamos a ver, cardiovascular, esa presión debe ser resistida por la pared. Y esa pared no le ha puesto una pared de hueso, que puede ser muy resistente porque no daría para la fisiología, para el intercambio, sino que ha puesto una pared resistente, pero una pared elástica que se distiende
y que le ofrece resistencia a esa presión. Y eso fundamentalmente está dado por la capa de músculo liso que rodean a las arterias. Mientras las arterias son más grandes, como vimos, estas grandes arterias que están representadas acá en esta imagen, son las que llaman las arterias elásticas. Después tenemos las arterias musculares, que son las que van entrando a los distintos músculos, las que ustedes vieron por la anatomía, donde también tienen una presión importante dentro de la luz, pero la pared muscular es de menor calibre. Y después tenemos las arteriolas, donde las arteriolas prácticamente tienen una capa muy débil de músculo liso, tienen el endotelio y por supuesto que tienen la adventicia. Pero a nivel de la microcirculación, como vamos a ver acá, esta microcirculación, que lo vamos a ver con mucho más detenimiento en cardiovascular, pero ahora para la hemostasia, tengamos presente esta imagen. Acá nosotros tenemos la arteria, esta arteria se va dividiendo y va formando en las arteriolas, que es esto, y esas arteriolas, de estas arteriolas empiezan a salir unas ramitas que después van en los capilares. Esa entrada a la red capilar, estas entradas a la red capilar tienen una puerta de entrada muy estrecha, que es lo que se llama el esfínter precapilar. Y ese esfínter precapilar es el que tiene la propiedad de contraerse o de dilatarse. Es decir, esa capa muscular que se encuentra en el árbol arterial, a excepción de la parte más finita y terminal, que es el esfínter precapilar, fíjense, esfínter es un manguito de músculo liso que se abre y se cierra y que está precapilar, está ante el capilar. El resto de ese esfínter es el que tiene la capacidad de vasocontraerse o vasodilatarse. El resto de las arterias que tienen una gran capa muscular no participa de la contracción vascular, sino que esas capas muscular tienen una función más de resistencia, de una resistencia elástica, distensible, como vamos a ver cuando veamos cardiovascular, pero adaptado a la presión que hay en el interior de ellos, sino que el componente vascular, que corresponde a una vasoconstricción cuando se lesiona en algunos tipos de vasos, solamente está presente y puede ser efectivo cuando se lesionan algún tipo de capilares. Y acá tenemos lo que dijimos. Sabemos que acá tenemos la arteria, que lo voy a señalar con el puntero mejor. Acá tenemos la arteria, acá tenemos el capilar. En este lugar tenemos el esfínter precapilar. Acá tienen el esfínter precapilar a la entrada del capilar. En este lado es el esfínter precapilar, que vendría a ser acá. Fíjense, vendría a ser acá, vendría a ser todo eso que está de color, de este color más clarito, serían los esfínteres precapilares. Este es el esfínter capilar de esta rama, este es el de esta rama y este es el de esta rama, y acá hay otro que da a todo esto poder de vasoconstricción o de vasodilatación. Ese esfínter precapilar está inervado, como acá vemos, acá está inervado por terminaciones nerviosas que vienen del sistema nervioso simpático. Lo que hace el sistema nervioso simpático a través de la noradrenalina, que es el mediador, acá le voy a poner noradrenalina, y lo que hace este sistema nervioso simpático, que viene allá del sistema nervioso central, de la parte del hipotálamo, como vieron, y ya vieron la segmentación o la diferencia del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El simpático, a través de la noradrenalina, produce vasoconstricción. A su vez, estos esfínteres precapilares están bajo la influencia del simpático, que producen vasoconstricción a través de la noradrenalina y que son receptores alfa 1.
pero también están bajo la influencia de distintas sustancias que se van produciendo en el tejido, que son sustancias vasoactivas, que generalmente esas sustancias vasoactivas son vasodilatadoras. Es decir, que acá existe un equilibrio o una dinámica entre factores vasoconstrictores y factores vasodilatadores. Que se vasodilate o se vasocontraiga va a depender de cuál predomine en determinado momento. Esto es muy típico de la circulación de los capilares, de la microcirculación, será visto en su momento, pero desde el punto de vista de la hemostasia, nosotros tenemos que pensar ahora que solamente los esfínteres precapilares son los que tienen capacidad de vasoconstricción. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se produce una lesión capilar, cuando se produce la lesión y el producto de la extravasación sanguínea es porque hay lesión capilar, acá se produce todo un proceso inflamatorio, se produce daño celular, se produce la extravasación de sangre, como la estamos viendo acá. Acá estamos viendo la extravasación de sangre por una lesión de esta red capilar. Aquí sale la sangre y eso produce una serie de mediadores químicos y por vía refleja que va a producir ¿qué cosa? Sobre el sistema nervioso simpático va a haber una descarga y va a producir una vasoconstricción. Entonces, esta vasoconstricción participa de la hemostasia. Es como si se rompió algún caño en esta zona, ustedes cortan la llave de paso. Entonces, cuando cortan la llave de paso correspondiente a este sector, deja de salir agua, por así decirlo. Entonces, en el componente vascular se produce la vasoconstricción del esfínter precapilar solamente cuando hay, y es efectiva cuando hay lesión de los vasos capilares y por vía de un reflejo, que generalmente es un reflejo axoxónico, produce una vasoconstricción temporaria de esos esfínteres precapilares correspondiente a este territorio de la microcirculación y al producir una vasoconstricción disminuye el flujo de sangre y por ende disminuye o es un factor hemostático que participa muy efectivamente en la limitación o en la disminución del sangrado. Entonces, el proceso, el mecanismo vascular está dado fundamentalmente por esa vasoconstricción. Recordemos de vuelta, vasoconstricciones solamente en los capilares. Si en este caso, este paciente con una moladora o con algún tipo de accidente laboral se seccionó la arteria humeral, si nosotros podemos decir la arteria humeral es una arteria grande que tiene mucho músculo, se vasocontrae. No, eso no se vasocontrae, esto produce una lesión muy grave, un sangrado importante en poco tiempo y puede producir la muerte del paciente. Por lo tanto, eso hay que ir a clampearla, hay que ir a cerrarla con una pinza, hay que ir a apretarla y cerrar esa arteria porque la vasoconstricción natural no ocurre. Al igual que obviamente de la aorta, se rompe la aorta, ya sea por un aneurisma o por un traumatismo de tórax o por una herida cortante o por una herida de arma de fuego o por lo que sea, se rompe la aorta sabemos que tiene una buena capa muscular, pero sin embargo esa buena capa muscular no sirve para vasocontraerse y detener el sangrado. Son prácticamente sangrado cataclístico, cataclísmico, que son sangrados que muy agudos, muy trágicos y con poca respuesta obviamente hemostática. Entonces recordemos el tema de la vasoconstricción, del tema vascular es especialmente cuando se rompen los capilares y es la vasoconstricción de los esfínteres precapilares. Entonces tenemos como mecanismo de hemostasia, vimos los extravasculares y vimos los vasculares.